así como lo estuvo hasta el final con él, sin ojos, sin vista, pero le dio fuerzas y cumplió el propósito de Dios. Murió Sansón, murieron los filisteos, murieron todos. Murió Sansón, pasaron 50 años después de Sansón, y vemos a otro hombre llamado Samuel, el profeta Samuel de Dios. Este hombre instaba, animaba al pueblo a unirse en nombre de Dios. Andaban desorientados, pero los instó a unirse en el nombre de Dios. Y sí, se unieron, pero después de tiempo, de décadas de luchar este pueblo contra los filisteos, Samuel pues no puede detener a estos filisteos, y la paciencia del pueblo se agotó y el pueblo se encuentra preocupado. A pesar de que Dios los ha guiado por mucho tiempo, se encuentran preocupados y deciden dejar de seguir ya a Dios, ya no quieren que Dios decida en ellos y deciden por ellos mismos tomar una decisión. Su preocupación era que Samuel era ya viejo y que quién los iba a guiar cuando muriera. Samuel le dijo que sus hijos los iban a guiar, que ellos estaban capacitados por obedecer la ley y entrenados, pero el pueblo se preocupaba porque los hijos de Samuel eran corruptos y le decían a Samuel que cuando él muriera, si sus hijos los guiaban contra los filisteos y los hijos hablaran a Dios, ¿Dios acaso les va a contestar al llamado de tus hijos?, le decían a Samuel. Cuando Samuel supo que eran corruptos, reconoció que Dios no hablaría por la corrupción de sus hijos. Entonces les dijo Samuel: ¿y qué es lo que quieren entonces? Y el pueblo decidió, sin ser decisión de Dios, decidió pedir un rey. Estaban pidiendo rey para confiar en alguien terrenal, y no estaban confiando solamente en Dios como su rey, el cual les había dado la tierra en la cual vivían, la cual les había prometido. Samuel, como profeta de Dios, quiso hacerlos entrar en razón. Les dijo que no necesitaban de algún rey, porque ya Dios era su único rey. Mas ellos insistieron: Dios te oye, Dios te escucha, le dijeron a Samuel, pídele un rey a Dios para nosotros. Dios, sin rey terrenal, les había dado ya todo, pero el pueblo, a pesar de todo, lo rechazaron a él como rey. En su necedad de una mala decisión del pueblo, Dios les entregó en manos de un rey terrenal llamado Saúl. Dios quiso darles lo que pedían: un rey que tuviera decisiones de Dios mismo. Por eso le dejó a Samuel como profeta, para hacerle conocer cuáles eran las decisiones correctas de Dios. Y las decisiones de Dios era que este rey Saúl debía de reinar justa y sabiamente de acuerdo a la ley de Dios, o sea, de acuerdo a las decisiones de Dios. Así fue como fue ungido Saúl como el primer rey de Israel. Así comenzó para Israel una nueva era, mis hermanos. Ahí es donde se empezó a mezclar el periodo de los profetas y de los reyes, porque pues nomás había profeta, no había reyes. Saúl fue el primer rey. Ahí se comenzó a mezclar el periodo de los profetas y de los reyes juntos. Profetas y reyes debían trabajar juntos para proteger la tierra prometida que Dios les había dado. Este rey Saúl estaba disponible y hacía las decisiones de Dios, las cuales se le daban por medio del profeta Samuel. Pero llegó un momento en que Saúl no se guiaba ya por las decisiones de Dios, tampoco se desesperaba. No se guiaba, sino que él decía que era lo que se hacía y decidía él ser la labor como rey,
pero también quería hacer la labor de decir las cosas que se iban a hacer como el sacerdote de Dios, como la voz de Dios. A Saúl se le subió también el ego ahí. Se creía superior a la voz de Dios, siendo superior al profeta en decir que lo que Dios le había dado a Saúl, él también podía decidirlo. O sea, Saúl tenía que esperar órdenes de Dios, que el rey, que Samuel fuera y le dijera la voz de Dios, que es lo que quiere Dios. Pero por causa de sus propias decisiones, de esa desobediencia del rey Saúl, Dios le quitó a Saúl lo que le había dado. Aunque Saúl, cuando el profeta le dijo, Dios te va a quitar lo que te ha dado, Saúl seguía declarando que Dios estaba con él y que él era rey, pero Dios ya no estaba con él. Y Dios decidió quitarle la unción de rey para dársela a otro ungido. Por ejemplo, el siguiente rey, que fue segundo de Israel, David. David fue rey. Conocemos la historia, cómo empezó, cómo ungió, cómo esperó tiempo, cómo Saúl lo atacó, lo buscó para matarlo, pero no vamos a contar la historia, nomás vamos a hablar. David fue rey, pero también tuvo momentos cuando ya fue rey, tuvo momentos de ego, de decisiones propias de él. A David se le dijo que ningún rey estaba por encima de Dios cuando decidió abusar de su poder él, quitándole todo a su siervo más leal. Le arrebató, acuérdense, a la esposa y le quitó la vida a ese siervo leal. ¿Qué pensó David al tomar estas decisiones propias de él, mis hermanos? ¿Pensaría que Dios no lo había visto? ¿Se le olvidó que Dios lo ve todo o qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues a David también se le subió ahí el ego por eso. Y David reconocía a Dios, pero con el ego de que él podía tomar también propias decisiones porque él era un elegido de Dios. Recuerden, hermanos, que Dios da oportunidades de nuevo para arrepentirnos, pero hay veces que esas oportunidades traen ya consecuencias. Las consecuencias del rey David por sus malas decisiones ante Dios fueron durísimas cuando se arrepintió, y todo por despreciar al Señor de sus decisiones. Le trajo el Señor desastre a su casa. Todavía, cuando el profeta de Dios Samuel le profetizó sobre esto a David, de desastre en su casa, David tenía ego y amenazó al profeta diciendo, ya veremos. No lo creo, yo soy su ungido. No le creyó primero, pero David tuvo que tragarse todo su ego, porque Dios cumplió sobre David y su casa todas las decisiones que Dios había decidido.